de más está decir que uno observa y ve y analiza que el 2014 se presenta como un año complicado. Es un año que a los trabajadores, por lo menos aquellos que se pudieron ir de vacaciones, el mes de enero lo agarró con una devaluación. Y bueno, y eso de alguna manera va a generar que estas discusiones salariales que se van a dar dentro de un marco de diálogo que son nuestras paritarias, van a generar una dinámica un tanto distinta, porque por un lado van a estar nuestros intereses, genuinos por supuesto, que tienen que ver con un salario que esté a la altura de lo que es el sustento diario del trabajador, contra lo que nuestro empleador pueda llegar a ofrecernos como parte de ese salario. Lo importante de todo esto es que tenemos nuestros mecanismos que son las paritarias abiertas, y dentro de este mecanismo vamos a ir en ese diálogo sin perjuicio de nuestras asambleas de base, que siempre nosotros a través de nuestros cuerpos orgánicos, que son los delegados, realizamos los sectores de trabajo, que en definitiva tal vez si no se alcanza un acuerdo que nosotros entendamos que está dentro de un marco, una lógica, va a activar ese otro mecanismo que son nuestras asambleas. Tal parece que políticamente, digo, en el tema aumentos salariales y porcentajes y demás, hay una situación que baja desde Nación, donde hablan de un tope directamente que por ahí no responde a la realidad de cada provincia, en este caso Santa Cruz, donde todos sabemos que, digamos, por decirlo de alguna forma, los costos de vida son más caros. Bueno, en ese aspecto creo que hay que analizar otras variables que se terminan dando. O sea, de pronto hay un Estado que está un tanto hackeado o complicado por una situación macroeconómica complicada, y donde hay actores que actúan en el poder y que son los grupos económicos, que en definitiva también buscan salvaguardar o trabajar para sus propios intereses sin importarle los intereses de la sociedad ni del gobierno. Y bueno, en ese aspecto tenemos que tener el máximo de los cuidados. Dicho de esta manera, bueno, tendremos que saber cómo son esas variables. De pronto, a veces mediáticamente se pinta un caos y uno dentro de eso al ciudadano, a las personas, nos genera toda una expectativa y tal vez hasta una preocupación, por supuesto. Y bueno, esta devaluación que de pronto abrió un margen de esas características y que con el correr de los días aparentemente ha quedado por ahí ya estancada esta realidad, nos lleva a que reflexionemos muchas veces de que nosotros como sociedad sepamos escuchar bien. O sea, tenemos que aprender a escuchar y ver cómo se comportan todos estos ingredientes, sin perder de vista, obviamente, desde nuestro espacio, que son desde lo sindical, ese análisis que tenemos que hacer es para poder realmente seguir la senda y el camino que sea más conveniente para la sociedad en su conjunto. En ese camino estamos nosotros, los municipales de Río Gallegos, dentro del marco de nuestra federación y dentro de nuestro sindicato de base, y bueno, como le decía al principio de la nota, con toda la expectativa puesta en lo que va a ser el inicio de nuestras paritarias, que va a ser antes de la primera quincena del mes de marzo. Vamos a estar en reunión de paritaria, y bueno, y a partir de allí tener un panorama más claro, sin prejuicio de nuestras asambleas de base, que de pronto nos va a dar una realidad que nosotros ya conocemos y entendemos y por la cual estamos preocupados, pero bueno, en base a eso tratar de poder generar el mejor acuerdo que sea el más ventajoso para las necesidades de quienes representamos nosotros. Mansilla, la experiencia indica que cuando un dirigente goza de su descanso, legítimo obviamente, no deja de pensar en toda la situación que se circunscribe a su accionar. En ese sentido, seguramente ahora retomando un poco las actividades, hay, aparte de la pauta salarial y demás, y de paritarias, hay preocupaciones en el gremio municipal que hace y lleva a atender prioridades. ¿Cuáles son estas? Bueno, sin duda nosotros dentro de las prioridades aparecen varios puntos, los cuales tenemos que hacer un análisis interesante. Uno es el tema de la salud, es algo que nos preocupa profundamente porque, bueno, nosotros que tenemos un sistema previsional
tenemos que estar atentos a que lo que sucede en una provincia donde justamente uno de los sectores más vulnerables ha sido la salud junto con la educación y la seguridad. Entendemos que desde el Estado esto se va a atender en toda su dimensión, pero es algo que nos preocupa y que tiene que ver con nuestros afiliados. El otro tema, sin duda, es el tema de la vivienda, y en este espacio no escatimamos esfuerzo para, tanto desde el municipio como desde la Secretaría de Planeamiento, poder dar respuestas a nuestros afiliados en lo que es algo tan importante y fundamental que es el sueño de la vivienda propia, y bueno, hemos por ahí dado pasos interesantes respecto de lo que son las preadjudicaciones de terrenos en la zona de los barrios Bicentenario y barrio San Benito. Y bueno, es otro de los temas que también atendemos con mucha preocupación. Insistimos nuevamente, otro tema, el tema de la canasta básica. Hoy se habla de precios... precios cuidados. Se habla de los precios cuidados y esos precios cuidados, esos productos muchas veces no aparecen en las góndolas y pareciera que no los tiene nadie. Entonces nosotros decimos desde el sindicato, bueno, a ver, ¿qué podemos nosotros desde el gremio hacer para que esos precios cuidados y esos productos aparezcan? Tienen que aparecer, y si tal vez lo tenemos que ir a buscar al mercado central, como uno por ahí en estos últimos días ha podido ver a través de un medio de difusión nacional, a uno le genera uno pareciera que a veces ve la realidad de otro país, porque cuando un corte asado en el mercado central le aparece un precio de 40 pesos, uno no entiende cómo en Río Gallegos un mismo corte supera los 120 pesos el kilo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos hasta el mercado central y trajéramos eso para nuestros afiliados, ¿no? Digo, ¿hay alguna intención de eso? Sí, por supuesto que hay una intención. Por supuesto que nosotros en este ámbito y dentro de nuestras paritarias entendemos que hay un camino muy claro, que es la discusión salarial que vamos a tener con nuestros empleadores, en este caso el intendente, pero hay otra realidad que tiene que ver con una Cámara de Comercio, que ellos se dicen que no son formadores de precios, pero por arte de magia los precios terminan siempre cambiando y cuando llegan a la góndola, y en eso decimos que habrá que eliminar intermediarios para que los trabajadores, los consumidores no sintamos esa sensación de como que alguien nos engaña, ¿no? Porque si yo veo en un programa nacional o en un periódico, en un noticiero de tirada nacional que hay precios de esas características, uno no entiende cómo en Río Gallegos los precios cambian de la manera que cambian. En el mismo tema, si bien es cierto que se reconoce que legítimamente un gremio, en este caso el suyo, está tratando de brindar no solamente calidad, sino menores costos para la canasta familiar, digo, y reitero, si esto es legítimo, digo, ¿habrá alguna situación en el contexto legal que impida hacer esto? Será tema de análisis. Nosotros entendemos que acá hay muchos pícaros que en el camino hacen su diferencia y habrá que identificar a esos pícaros y por lo menos nosotros dentro de nuestra simpleza poder decir que bueno, serán otros los mecanismos que tendremos que utilizar. Con esto no digo que nuestro sindicato se va a convertir en una proveeduría, para nada. Nosotros sí decimos que dentro de nuestro cuerpo orgánico habrá que generar un cuerpo orgánico que tenga que ver con estas actividades y donde de alguna manera demos la respuesta a nuestros afiliados, que es una respuesta que no la puede dar aparentemente ni el Estado ni tampoco la Cámara de Comercio. Buscaremos nosotros ese otro camino para hacer más fácil la vida de nuestros compañeros. Y en esto también tenemos que estar muy atentos a lo que va a ser la canasta escolar, porque es donde primero nos comienza a castigar la realidad, que es cuando en el mes de marzo, por una necesidad lógica, salimos a comprar esa canasta escolar y nos encontramos con la sorpresa desagradable que nos encontramos todos los años, absolutamente todos los años. Este año va a tener una particularidad que tiene que ver con esta devaluación que se dio en el mes de enero. Pero bueno, habrá que estar atento a este panorama, como también habrá que estar atento a lo que podamos cerrar en lo que es pauta salarial, porque también desde ese sector de la sociedad muchas veces
se está a la expectativa de qué es lo que podemos cerrar nosotros desde los sindicatos para que automáticamente se traduzcan de vuelta en los precios, unos precios que ya en el mes de enero nos aumentaron un 40% y ante la menor intención de poder cerrar un acuerdo salarial, automáticamente se termina trasladando a los precios, lo cual nos parece totalmente desleal. Y si algo hay que agregar a eso, Mansilla, es el hecho de que se está amenazando con un quite de subsidio, lo que significaría en definitiva un tarifazo, que sería otro golpe al bolsillo de los trabajadores. Bueno, habrá que estar atento a ese quite de subsidio, como por ahí se analiza muy por encima, por ahí tal vez no aparece nada de fondo todavía, habrá que estar atento a ese tema también. Pero bueno, habrá que saber ver el medio vaso lleno también. Nuestra provincia es una provincia que está dentro de la OFEPI, que es una de las provincias que tiene este recurso del petróleo, tenemos recurso del gas y la minería también. Y dentro de este marco y de lo que son las regalías y al estar liberado este dólar, también hay una realidad que tiene que ver que esas regalías se van a liquidar de otra manera, lo que le va a permitir al Estado tal vez tener los recursos que otras provincias no cuentan y que Santa Cruz de hecho va a tener, y por ende, como se coparticipa con los municipios, también los municipios la tendrán. Finalmente, y reconociendo la autodeterminación y respetando la autodeterminación de cada uno de los gremios, podemos observar en el panorama nacional y local que, bueno, hay gremios que se inclinan por la cautela, otros que están preparando un plan de lucha. ¿Usted cuál cree que tiene que ser el posicionamiento? Sin que esto signifique la injerencia en otros gremios, obviamente es un punto de vista de usted como dirigente. Sí, a ver, uno es respetuoso de todas las organizaciones gremiales. Yo no puedo hacer un juicio de valores respecto de cualquier otra organización que tal vez ya tiene puesto un plan de lucha. Creemos nosotros que nuestra realidad tal vez es un tanto distinta en lo que son las discusiones salariales, por supuesto que sí. Las necesidades son todas las mismas. La necesidad pasa por abrir la heladera y darle qué comer a nuestros hijos, por cuidar este Estado de Derecho que tanto nos costó, por saber vivir en sociedad y por entender que los trabajadores municipales también damos un servicio a la comunidad, y por sobre todas las cosas que ese fin que tenemos como trabajadores pueda convivir y subsistir con lo que son nuestras demandas, y dentro de ese marco buscar un punto medio. Nosotros creemos que hay que buscar siempre un punto medio, tal vez los extremos a veces son un tanto más complicados, y donde todas las partes tenemos que estar por lo menos con la intención de buscar siempre una solución. Y cuando tal vez de una de esas partes ya no hay respuesta, bueno, se activarán otros mecanismos. No se puede salir a hablar de aquel que prepare un plan de lucha y otro que somos o son más cautelosos. Creo que cada organización gremial tiene su propia estrategia, y bueno, y estará en la voluntad de las bases si esas estrategias son acompañadas o no.